Pues estamos aquí en nuestra sección desde el aula, hoy con un estudiante de Derecho, con Andrea Enríquez. Andrea, bienvenida a Observatorio. Muchas gracias. Te toca ayudarnos a abrir el programa del día de hoy sobre la Constitución mexicana. Y lo primero que te quisiera preguntar es, ¿cómo está nuestra Constitución hoy? Bueno, la Constitución, como ya lo comentabas hace un momento, es un desorden. Es un desorden. Es un desorden. En realidad en la facultad nunca revisamos, bueno, en mi experiencia no revisamos la Constitución entera, la vamos dividiendo porque en la materia de fiscal nos interesan nada más ciertos artículos, en otras materias son otros, pero ya que uno se sienta por una u otra razón a tratar de revisar todo el texto, se requiere tiempo, se requiere paciencia y se requiere mucha concentración. Te hago una pregunta así directa y que yo creo que casi ningún constitucionalista contestaría de manera afirmativa, pero te la pregunto a ti. ¿La has leído enterita? Para trabajar la tesis, sí. Sí, para trabajar la tesis la leíste del artículo primero al artículo 100. ¿Y cuál es tu opinión? Se requiere hacer algo al respecto. Se requiere hacer algo al respecto. Sí, lo cierto es que revisando otras constituciones, sí, en algún momento revisando constituciones de otros lugares, resulta muy ilustrativo cómo se ha cambiado mucho. A cada rato tenemos reformas, pero aparte no hay realmente una técnica para revisar y para armonizar todo. Entonces, cuando uno va revisando artículos que son, por ejemplo, más viejos, encuentra terminología que ya no debería de estar ahí, encuentra a veces uno, por ejemplo, cosas que deberían de estar en la parte orgánica, digamos, de la Constitución, entonces, y se encuentran en la parte de derechos, ¿no? Entonces, sí es un reto sentarse y... Una de las razones que esto que nos explicas ha sido que los actores políticos han decidido plasmar en la Constitución muchos de los acuerdos a los que llegan en las más amplias materias. Ajá. ¿Cómo explicar esto? ¿Por qué, Andrea, hay esta tendencia de llevar a la Constitución todos los acuerdos políticos en el país? Yo creo que se le trata de brindar, pensaría por dos motivos. Uno, la cuestión del discurso. O sea, tenemos un gran problema y lo vamos a arreglar modificando la Constitución. Hace, me parece, una semana Miguel Carbonell en un evento de jurídicas lo comentaba, ¿no? Tenemos este problema, lo metemos a la Constitución. Tenemos este otro problema, lo metemos también a la Constitución. Y entre uno y otro ya llegó al límite, yo creo. Y la otra cuestión, justamente porque la cultura de la ilegalidad nos ha llevado en muchas ocasiones a vernos en la necesidad de plasmar en el texto constitucional y darle una mayor firmeza, por decirlo de alguna manera. O sea, si queremos que no estén recurriendo ciertas cosas que se consideran importantes, pienso en la materia electoral, la subimos a la Constitución para evitarnos. Hay un mayor blindaje si se encuentra en la norma constitucional y no en una ley secundaria, una materia determinada. Hay un debate en la opinión pública que es inevitable, que yo creo que es sano y además, digamos, está presente yo creo que casi en todos los países, alrededor de qué hacer con la Constitución y sobre todo algunas voces proponen la aprobación de una nueva Constitución a través de la convocatoria a un Congreso Constituyente. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Andrea? Yo pensaría que es necesario hacer algo al respecto. Lo cierto es que en parte el problema que se tiene en el que la Constitución está lejos de la población, de los mortales. Que en parte se debe a esto que describes. Es esto, sí, y creo que se debe de hacer algo, creo que se debe de acercar, creo que la dinámica de modificar la Constitución constantemente, la dinámica de hacerla que valga menos de lo que debería de valer, porque finalmente es lo que pasa cuando recurres a estas prácticas, tiene que terminar. Creo que hay un gran desorden, pero también creo que podría ser problemático porque se abre la puerta para que quieran meter ciertas cosas que, o sea, tal vez no vamos a estar muy de acuerdo, ¿no? O sea, se pueden generar problemas. Además, yo creo que un proceso de reconstitucionalización tiene una dimensión jurídica, sin duda, pero se trata también de, en realidad, un expediente de carácter político. Exactamente, sí, justamente eso. Ya, sí, incluso por ejemplo, pienso ahora en Estados Unidos con la decisión de la Suprema Corte respecto del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí, ya la Suprema Corte habló y dijo no pueden prohibirse, y aún así hay problemas, en México también, y en México hay problemas porque la gente simplemente dice no, y hay no también quiero.
ya una interpretación firme de la Suprema Corte, incluso anterior que la de la Corte norteamericana. Exactamente, ¿no? Y allí, por ejemplo, tienen un problema que una persona no casa, trabaja en ese lugar y dice, no voy a Qatar y no voy a Qatar y no voy a Qatar. Y se ha generado un debate enorme. Aquí aparentemente justamente llama la atención que mucha gente se fijó más en la decisión en Estados Unidos cuando en México ya había ocurrido, pero no se ha movido más el tema, ¿no? Hay muchas cuestiones, por ejemplo, el tema del aborto, el tema de matrimonio entre personas del mismo sexo, tal vez ya no tanto por la decisión de la Corte, que se volvería que claro, que en un proceso de discusión de reconstitucionalización se pondría sobre la mesa de nuevo. Sí. Una última pregunta. Hacías mención a algún evento aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en el que, si mal no recuerdo, lo que se presentó es algo que se llamó violómetro constitucional, que creo es una idea interesante, pero que lo que nos advierte, y me gustaría escuchar tu opinión, es que a veces reformamos la Constitución en México, pero no creamos las leyes secundarias y las políticas públicas que aterricen las normas constitucionales. ¿Alguna reacción a ese tema? Sí, justamente lo que comentaba hace un momento, o sea, estamos modificando constantemente la Constitución, pero realmente no hay un cuidado, por un lado, de armonizar el resto del texto constitucional, pero también de armonizar todo el andamiaje jurídico que debe convertir de lo que se pone en la Constitución en una realidad. Entonces, incluso María Marván en esa ocasión decía, no hemos visto y están obligados los legisladores que se haga un estudio económico de cuánto va a costar lo que están poniendo, de dónde va a salir ese dinero, etcétera. Entonces, hay un problema de técnica, creo que hay un problema finalmente se traduce en responsabilidad, porque a nuestros legisladores, bueno, es a quienes les toca esta parte de no nada más obedecer a las necesidades mediáticas políticas, sino también armonizar y asegurarse de que funcione. Pues nosotros en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hemos hecho un estudio académico para la Cámara de Diputados en coordinación con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional para proponer una reordenación y una consolidación de la Constitución, y ese será, Andrea, el tema central de las reflexiones que tendremos aquí en Observatorio en unos minutos con Diego Valadez y con José María Serna de la Garza. Muchas gracias por habernos acompañado aquí a tu espacio, a esta sección desde el aula, en la cual en verdad espero que contemos con tu presencia más seguido. Gracias. Gracias, Andrea. Gracias a usted por acompañarnos hasta este momento en Observatorio. Vamos a un corte y ya volvemos a seguir hablando de la Constitución mexicana, del orden y del desorden constitucional en México. Regresamos.